Ok, bueno. En la guía vamos a ir trabajando paralelamente con la guía y yo les voy a ir compartiendo, porque esta parte es bastante teórica, les voy a ir compartiendo aquí una pizarra que tengo en línea, un Jamboard de Google, y ahí vamos a ir haciendo algunas cositas. Ok, bases de datos, como dice la guía, hay en todas partes. Hoy día, mundialmente, todo el acceso que uno hace a casi que todas las plataformas web, los sistemas de información en general, en un colegio, en una universidad, una administración de una empresa, cualquier cosa donde nos relacionemos hoy en día está almacenado, genera una cantidad de datos y esos datos son almacenados. Estuvimos viendo Excel, en Excel se pueden hacer algunas cosas, pero las bases de datos son más avanzadas. Nos permiten hacer consultas, nos permiten hacer tratamiento de datos, etcétera. Entonces, base de datos hay en todas partes. La guía menciona algunos ejemplos, las webs son ejemplos típicos, menciona Spotify, mencionamos el mismo YouTube, las redes sociales, un sistema de información de la empresa que nos vende el gas. Ahí hay una base de datos donde tienen los datos de los clientes, los datos de las casas, los datos de, bueno, etcétera. Y de allí facturan y de allí te hacen todas sus cosas. La data está almacenada, pero no solamente está almacenada, está organizada y esa organización ha sido previamente estudiada cómo van a almacenar los datos. No es que agarraron todas las facturas y las metieron ahí a lo loco en unas tablas, por ejemplo, que es la unidad de cómo se organizan los datos. Eso tiene unas etapas, tiene una evaluación de requerimientos, tiene un diseño, y luego si vamos a la parte en el computador donde se va a meter en el sistema gestor de base de datos que vayamos a utilizar. En este caso, para la materia, vamos a usar Microsoft Access, que es el hermano de Excel, el mismo fabricante, y que vamos a permitir hacer los diagramas de entidad-relación y nos va a permitir hacer físicamente el diseño de las tablas y hacer un pequeño sistema que es el objetivo de la unidad 2. Ok, Ujú. hasta aquí, dudas, lo que tengan en la cabeza que no hayan entendido, Yo tengo una duda, profesora. Yo estuve dígame. leyendo la guía y habla sobre una clave, Ajá. pero La yo no clave, entendí, no entendí perdón, bien qué se refería a la clave, o sea, para la base de datos. claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú almacenas un listado de los alumnos de la universidad? Yo tengo 18 alumnos en la nómina, creo que son 18 de la sección de ustedes. Si fueran, 18 son pocos, pero si fueran 500 todos los alumnos de la universidad, y piden una constancia de notas del alumno X. Si no tuviéramos un identificador único o lo que se conoce como una clave de identificación o un ID, no pudiéramos obtener rápidamente acceso a los datos de ese alumno para sacar la constancia de notas. Entonces, ese ID es el identificador único para ese alumno, en este caso. Esa es la clave, Helen. La clave, Ah, en la mayoría de las veces, cuando son bases de datos que almacenan datos de personas, la gran mayoría de las veces la clave más importante es la cédula de identidad o el DNI en otros países o el ID único que el gobierno le manda a las personas. No son ya. personas, porque mi cédula no la tienes tú, ni la tiene la vecina, ni la tiene más nadie. Es un identificador único e inequívoco de cada persona individualmente. Entonces, esa es la clave primaria. La van a conseguir en los textos como ID, como clave solamente, como clave primaria. Más Ah, adelante, vamos a ver que hay unas claves que no son primarias, pero que ayudan a identificar. Pero esa que tú estás preguntando es la clave primaria. Y ese es el mejor ejemplo de la cédula de identidad. Ok, ¿qué otra cosa tenían por ahí pendiente de la guía? este, Nada de más. la- ya. Ya que me acordé, usted dice que hay una clave primaria, ajá. También en la guía habla de una clave ajena, que es Ajá, como decir, otra clave que le pertenece como decía a otra tabla, algo así. correcto. ¿Cómo sería eso? Eso en inglés se llama foreign key o clave extranjera, clave que no es mía. A ver, un ejemplo de una clave foránea.
Pudiera ser una tabla, bueno, el que está ahí mismo. Una tabla de alumnos. Déjame buscar un ejemplo. Mm, a ver, vamos a hacer vamos a imaginarnos una situación donde tenemos, déjenme ir dibujando por aquí. Les voy a compartir la pantalla. Ok. Voy a compartir la pantalla del Jamboard o la pizarra electrónica. Aquí. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ahora sí. Bueno, vamos a plantear aquí una serie de tablas. Vamos a imaginarnos una situación. Por ejemplo, una empresa. Esto que yo estoy dibujando aquí ahorita es como claro, se hace obviamente de mejor manera. Cada cajita que voy a dibujar es una tabla. Vamos a imaginarnos una bodega o un supermercado, una cosa que vende víveres. Ellos que quizás vamos a ver cómo almacenarían los artículos. Van a tener una tabla donde están los artículos que venden. Esa tabla o entidad tiene diferentes componentes o atributos. Por ejemplo, ellos le van a dar un código al producto, van a incluir una descripción, van a poner un costo, van a poner un proveedor. Esto es lo que ellos quieren almacenar de los artículos y van a tener un precio de venta, Ujú. precio de venta al público. Luego hay otra tablita, otra entidad que la vamos a llamarla proveedor. Esa entidad va a tener los atributos siguientes. ¿Qué me interesa a mí saber de mis proveedores? Les tengo asignado un código. Vamos a llamarlo CodiPro. Le tengo un nombre y una dirección. Bueno, dirección. También voy a tener una tabla. Ay, este sí quedó chueco. Bueno, una tabla de clientes a quienes les vendo, donde voy a tener el ID, vamos a llamarlo directamente así, donde voy a tener el nombre del cliente El número o el correo. y no sé, quizás la dirección, porque a lo mejor le hago delivery, me interesa la dirección. Ok, vamos a manejarnos ahorita nada más con estos tres tablitas. El ID de cada tabla tiene que tener una clave única para yo poder identificar los registros. Esa clave única es la clave primaria que estábamos hablando ahorita. Vamos a ponerle un asterisco al lado a los que van a ser mis claves primarias. En la tabla de artículos, ¿cómo busco yo el artículo? Por un código. Normalmente las tiendas, los supermercados le asignan un código a cada producto. En la tabla de proveedores, ¿cómo busco yo el artículo? Por un código. Le asignan un número, P001, P002, P001, Industria Polar, P002, fulanito, distribuidora X. En el caso de la tabla de clientes, el ID, que sería entonces la cédula de identidad, vamos a colocarle aquí cédula de identidad, es mi ID único para los clientes, pero resulta que yo aquí en la tabla de artículos tengo también el proveedor que me vende ese artículo en particular. La mayonesa me lo vende Industria Polar. Ajá, ¿y cuál es el proveedor de Industria Polar? Ah, sí, el proveedor de Industria Polar está aquí en la tabla proveedores. Esa es una foreign key o una clave, la que preguntabas en ahorita, una clave extranjera, sería la traducción, pero no, eso no aplica en español. Una clave foránea es que se le dicen los gestores de base de datos. Y esa clave foránea me va a unir esa información de aquí con esta. ¿Por qué foránea? Porque esa no es la clave principal del registro que yo tengo aquí.
es una clave que me va a unir con la tabla de proveedores y si yo sé el código del artículo, me puedo venir con el código del proveedor y saber la información del proveedor. ¿Se entiende? Ujú, sí. Esas son las claves foráneas o las claves secundarias, dice la guía, ya no recuerdo. ¿Cómo fue que la llamó Helen? Foreign ID. No, el ID digamos que es la clave principal. ¿Dónde está eso aquí? Bueno, ese es el concepto que ustedes tienen que tener claro con respecto a los dos tipos de claves que se manejan. La clave primaria y la clave secundaria o la clave Foráneo. Clave. externa, digamos, que me relaciona una tabla o una entidad. Recuerden que esto es uy, qué flecha tan fea. Es una entidad. La entidad es lo mismo que decir una tabla de base de datos. Entonces, la base de datos está compuesta por tablas que están relacionadas, que son lo que llamamos entidades. Y cada entidad o cada tabla tiene adentro la información que voy a almacenar en esa tabla, y esos son los atributos o los campos. Atributos. Cuando ustedes vean que hablan de tablas y campos, es lo mismo que digan de entidades y atributos. Digo, atributos y campos. Es lo que yo voy a almacenar. Vamos a agregar a este pequeño modelito que estamos haciendo de base de datos una tabla, que es la más importante si yo tengo una bodega, que serían las ventas, ¿correcto? Ujú. O las facturas que yo hago a diario. ¿Qué me interesa a mí almacenar en la factura? El ID de la factura, que sería el número, ¿verdad? Que es su Ujú. ID principal, su clave primaria. Todas las tablas o todas las entidades deben tener una clave primaria que identifique inequívocamente a cada registro. Yo no puedo tener dos facturas con el mismo número, ¿correcto? No Sí. puedo tener dos clientes con la misma cédula de identidad. No puedo tener dos proveedores con el mismo código. Tampoco puedo tener dos artículos con el mismo código. Entonces, esa clave es única y hay que tenerla. Todas las tablas deben tener una clave única. Todas las entidades deben tener una clave única. Profe, una Pero, pregunta, dígame. porque hay una casa de los artículos, hay veces que los artículos son muchos artículos de un solo lugar, o sea, muchos teléfonos, pero como son de la misma marca y del mismo modelo, todos tienen el mismo código, ¿sí? Mm, ¿O No, como en en ese ese caso? caso, pueden tener de repente, pueden tener el mismo código, pero entonces el proveedor les pone un serial y el serial es único para cada teléfono. No pueden Mm, haber dos teléfonos con un mismo serial. Entonces, en ese caso, previo análisis, pero en ese caso así a priori, el serial sería, pudiera ser la clave primaria de la tabla de artículos, si es un vendedor de telefonía celular, por ejemplo. Siempre hay que buscar en el tema del que ustedes vayan a crear la base de datos, cuando hagan el pintado que estamos haciendo ahorita aquí, ustedes tienen que buscar a la tabla cuál es el identificador primario. Y luego van metiendo la información que necesitan almacenar en esa tabla y van buscando cómo se relaciona esa tabla con otras tablas en un momento determinado. Y entonces ahí surgen las claves foráneas o las claves secundarias. Volviendo aquí a la tabla de ventas, ¿qué por tendría mi ejemplo, tabla de... ¿Cómo? por ejemplo, en un supermercado, cuando hay arroz, todas las bolsas de arroz tienen el mismo código, ¿sí? Porque pues cuando uno ve el precio dice el arroz tal con el código tal cuesta tanto, ¿sí? Ujú, En ujú. ese caso, esa es relación uno a muchos, porque es un código para el mismo producto pero en mucha cantidad. No, ahí no hay todavía ninguna relación. Estás hablando nada más de la tabla de artículos y de un producto en particular. Las relaciones se establecen, son estas, que ahorita vamos a ver que son de uno a uno, de uno a mucho y de muchos a muchos. Las relaciones se establecen entre dos tablas. Lo que tú estás diciendo es que yo tengo una anaquel donde tengo arroz Mari y tengo 50 unidades de arroz Mari. Entonces es el código arroz Mari, póngale que se llama arroz 1, que sería su código
Descripción, arroz Mari, cuesta 5.000 pesos. El proveedor es Producto Escolar, el precio es 7.000 pesos. Y la cantidad, y ahí ya se manejaría, el que me faltó aquí colocar el stock. Ahí no estamos hablando, eso no aplica ahí ningún tipo de relaciones. Simplemente un artículo que está almacenado en la tabla de artículos y que tiene un stock de determinada cantidad. Listo. Bueno, volvemos a la tabla de ventas. Entonces ya yo tengo una tabla de artículos donde guardo mis cosas que vendo. Tengo la tabla de los proveedores que me venden y la de los clientes a quienes le vendo. ¿Cómo relaciono yo todo esto? A través de, y que es la operación, el objetivo del negocio es facturar. Entonces yo me vengo y armo mi tabla de ventas, que es lo que necesito controlar, donde voy a ir poniendo un número de factura que va a ser único para cada renglón. Voy a colocar ahí una fecha. Voy a colocar, este es el encabezado de la tabla de ventas, digamos. Ya les voy a explicar qué es eso. Tengo el número de factura, tengo la fecha, tengo el ID del cliente al que le vendí. Ajá. Tengo, no me interesa almacenar aquí proveedor porque eso ya sería para otras consultas en tabla de artículos. Digamos que esto es lo más importante en la tabla de encabezado de ventas, pero hay otra tabla, lástima que lo dibujé tan, bueno, vamos a hacerlo aquí más pequeñito, que va a contener los renglones de venta. Ustedes saben que yo voy al supermercado, me dan una factura, en la parte de arriba tengo el número de factura, la fecha y mi código, mi cédula, lo que sea. Mi dirección, por ejemplo, hay gente que almacena aquí también la dirección. Pero si tengo la dirección en la tabla de clientes, no tiene sentido volverla a tener redundante aquí. Porque ahora cuando veamos las relaciones, podemos darnos cuenta que si yo consulto el número de factura, veo la fecha, veo la cédula del cliente, y por la cédula del cliente, que en este caso va a ser una clave foránea, me voy aquí y tengo los datos del cliente, tengo su dirección. La idea de las entidades y los atributos es no tratar de evitar lo que se llama la redundancia de datos. No repetir información. Si yo tengo forma de llegar aquí al cliente y obtener su dirección, no la voy a almacenar aquí también. ¿Para qué? Para eso son las relaciones y para eso estructuro la información en las diferentes entidades. Entonces, ok, tengo el encabezado de la venta, pero también voy a tener una entidad aparte que me va a contener los renglones de la venta, lo que yo compré. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener el número de factura al que se relaciona el registro. Y el Aquí va a código de tener los la productos, relación. de los artículos. ¿Cómo? Ahí van el código de los artículos. Sí, claro. Entonces aquí voy a tener el código del artículo, para allá justo iba. El código del artículo, voy a tener el precio, el costo que salió de inventario, voy a tener el precio en que se lo vendí y la cantidad La cantidad que para vendí. Eso es lo restarse más la básico, sí. Eso es lo más básico que yo puedo tener en una tabla de renglones de venta. Entonces, fíjense, ¿cómo serían estas relaciones aquí? Yo voy a imprimir la factura, entonces jalo mi número de factura, mi fecha, la ID del cliente que le vendí, que es el encabezado, y luego en otra tabla voy a almacenar compré 4 cosas. Compré arroz, compré papa, compré pasta y compré cubitos. Entonces, cada uno de esos va a ser un registro en la tabla de registros de renglones de venta, pero todos pertenecen a una misma factura. Todos pertenecen a una misma factura. ¿Qué sucede en este caso? Fíjense. Recuerden que les acabo de decir que cada renglón o cada renglón de cada tabla, o sea, la tabla debe tener un identificador único. Todas las tablas, porque si no eso es básico. ¿Qué pasa aquí en los renglones de venta? Vengo y analizo y digo, pero el número de factura, si yo compré 4 renglones, tengo 4 veces el número de factura, ¿correcto? En la factura 10 compré arroz, en la factura 10 compré papa, en la factura 10 compré cubito, en la factura 10 compré la otra cosa que llevé. Se va a estar el número de factura 4 veces. Ese no puede ser mi clave primaria.
No voy a poder identificar cada una de los renglones. Ajá, y si esa no es, entonces ¿cuál es? Me voy al código del artículo. Y si yo analizo la tabla o la entidad, tengo 50 personas que me compraron el mismo código de arroz el mismo día. Tengo 30 que me compraron cubito. Entonces tampoco va a ser el identificador único. ¿Qué se hace ahí? Se hace un identificador o una clave compuesta. Yo agarro y eso lo vamos a ver en la práctica, sí, es en la práctica. Aquí se lo voy a explicar teóricamente. Yo voy a hacer un identificador compuesto que al final va a ser un número único, que va a ser el número de factura más el código del artículo. Nunca va a haber el número de factura 22 más el código arroz 1, porque la otra señora que llevó es otro número de factura. Entonces será la factura 20, arroz 1. El otro señor que vino será la factura 50, arroz 1. Así todos hayamos llevado el mismo tipo de arroz, el número de factura para cada uno es diferente. Entonces, en ese caso se manejan estos identificadores compuestos. ¿Qué relaciones tendríamos aquí? Vamos a analizar. Cada artículo, volviendo a la tabla de artículos, cada artículo tiene un renglón único que me lo identifica el código del artículo. Y tiene un proveedor. El caso del código de proveedor, ahí en la guía está este tipo de notación para identificar las relaciones. ¿Qué tipo de relación creen ustedes que sería la de artículo con proveedor? En este sentido. Sería uno y Uno, mucho. uno a uno. Es una relación de 1 A uno. a 1. Ujú. Ah, En este ya. sentido, porque bueno, en el caso de que el artículo se lo compremos a un solo proveedor. Ah, Pero en ese caso, solamente una empresa hace un producto. O sea, de la misma Pudiera marca con la ser. misma calidad. Pero es el fabricante. Estamos hablando Ujú. de una bodega que le puede comprar el arroz Mari al señor que lo trae al mercado, como viene el vendedor de Polar y se lo trae directamente, como de repente vas a Cúcuta y trae de Cúcuta para acá. Entonces, Ok. fíjense, es el proveedor, no el fabricante, en el ejemplo que estamos haciendo. Ok. Entonces, ¿cómo sería aquí el tema? Uno a uno. Si se lo compra un solo proveedor, sería de 1 a 1. Si se lo compra a entonces, varios uno a proveedores, muchos. sería de 1 a mucho y esto va así. Ujú, Sería también hay esta otra notación que sería de 1 a n. ujú. Un artículo, varios proveedores. Pero si yo la veo Del otro del lado, otro lado, un proveedor le distribuye a muchas bodegas. correcto, Entonces y vengo y sería la veo aquí y yo digo, ajá, mucho, no N, a aquí uno. sería en este sentido. El mucho se va Ujú. siempre contra la otra tabla. Entonces, un proveedor, y fíjense, un proveedor me puede vender también muchos artículos. Ujú. Porque Sí, si a mí sí. me distribuye Polar, me trae salsa de tomate, mayonesa, pasta, arroz, cerveza, no sé qué tanto venderá Polar. Entonces, en Ujú. este caso, es una relación, se dice de n Muchos a a uno. 1. Ujú. Y así con todas las relaciones de las tablas. Esa parte es importante tenerla clara. Entonces, fíjense la confusión ahorita, porque tú estabas pensando en el fabricante, Gabriela. Ujú. ¿Qué pasa? Hay que tener claridad en la etapa de análisis de qué es lo que realmente quiero registrar, qué es lo que yo quiero controlar con esa base de datos. Si yo quiero controlar los fabricantes, que sería diferente, Nokia, Motorola, etcétera, que ellos trabajan por un código de producto que es el mismo, sacaron 100.000 Ujú. J8, Samsung, pero cada uno de esos 100.000 tiene un serial, empezando por ahí. Y si yo estoy vendiendo a nivel de detallista, pues no me interesa el fabricante, me interesa quién me vende, me interesa el proveedor. Entonces, muy importante la etapa de análisis, que ahí está, en la fase 1, el análisis de los datos. Ahí en la guía está resuelto un ejercicio completo de una universidad, donde tiene las materias, los alumnos, los profesores, están las relaciones, están los grupos, y está clarito. Esa sería, entonces, volviendo aquí a la guía, y a las fases, lo que vamos a hacer para diseñar una base de datos
Tiene fases. La primera fase es el análisis de datos. Aquí no fuimos en clase directo al diseño lógico, pero yo tengo que agarrar lápiz y papel y empezar a hacer mis garabatos y ver, yo quiero guardar esto, yo quiero almacenar aquello. Me interesa imprimir este documento, pensando también en función de qué voy a imprimir yo. En el caso de una bodega, imprimirá factura, nota de entrega, pedidos a proveedores, supongamos, eso es lo más básico. Entonces, pero si es una línea de taxi, a lo mejor imprime unos tickets para darle al cliente, o a lo mejor, etcétera. Ustedes son los que van a conocer del proyecto que van a hacer, del pequeño diseño que vamos a hacer. Tienen que irse pensando en un tipo de negocio o en un tipo de actividad de la que ustedes le van a hacer la base de datos. Algo pequeño, algo sencillo, un vendedor de lotería, el señor del gas, un colegio, bueno, un colegio no, porque ya ese ejemplo está en la guía, pero un proceso administrativo, un proceso que ustedes quieran reflejar en una base de datos, sencillo. Ok, la segunda fase, la primera es ese análisis que tenemos que hacer. La segunda es ya el diseño conceptual de la base de datos, que es esto que tenemos aquí. Realmente esto es ¿el modelo qué? De O sea, ER, de entidad y relación. El modelo entidad-relación. El modelo relación. entidad-relación. ¿Por qué modelo entidad-relación? Todas partes cuando estudien base de datos lo van a ver así. Porque me está relacionando, estoy analizando con eso, las relaciones y las entidades. Pero de una vez ahí estoy planteando los atributos y en el mismo modelo vemos los tipos de relaciones, establecemos primero las claves y luego hago las relaciones. Ojo con eso. Entonces, esto es el modelo entidad-relación. Después de esa segunda parte, que es el diseño del modelo entidad-relación, vamos al diseño lógico, que eso ya lo vamos a hacer en la base de datos directamente, que vamos a usar Access. Ya es cuando yo vuelco toda esta información y me creo las tablas en el sistema gestor de base de datos, que es el sistema de gestión de base de datos. Sistema de gestión de base de datos. Eso es Access. Y esos son muchos otros manejadores de base de datos, pero aquí vamos a estudiar con Access. LibreOffice tiene su propio sistema gestor. Hay un sistema gestor de base de datos por excelencia que se lo van a encontrar hasta en la sopa si algún día llegan a trabajar en análisis de datos, que es este señor, el SQL. SQL está por todo el mundo y no sé qué porcentaje, pero yo creo que más del 70% de la base de datos a nivel mundial deben estar en este gestor de base de datos. Hay de varios fabricantes, hay varias implementaciones. Esto es muchísimo más avanzado que lo que puede hacer Access. Pero que sepan que eso existe, pues. Y es maravilloso. Se programa en ese gestor de base de datos y demás. Es mucho más avanzado que esto. Sí, Ok, sí, sí. entonces ese diseño lógico de la base de datos lo vamos a hacer ya en el gestor de base de datos. Eso ya es en la Ah, computadora. Perdón. Ok. Ya esa parte vamos a dejarla para una próxima reunión. De repente hacemos otra clase. Hoy es viernes. Podemos hacerla el día lunes. Estudien esto, se va a acabar ya el Zoom. Estudien esto, repasen la clase. Esta clase se la voy a subir ahora más tarde a YouTube para que quede allí la clase, pues que la puedan revisar. Ujú. ¿Qué otra cosa? ¿Dudas hasta el momento, muchachos? por ahora no. Quedó claro lo de las claves, que eso es lo que me tenía confundida. Ujú. Mi pregunta es, por lo menos yo no tengo Axis. En ese Ujú. caso, no se puede usar Excel. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El Access es un sistema gestor de base de datos, Excel es un sistema de hojas de cálculo. Sí se pueden hacer algunas cosas de base de datos con Excel, pero no vas a poder hacer esto. No vas a poder plantear el modelo entidad-relación. Yo también leí que a veces los datos que uno hace en Excel los puede pasar a base de datos, Sí, claro que sí, se puede, por supuesto. Se importa, pero el diseño este que tenemos aquí no lo vas a poder hacer en Excel. ¿no? Necesariamente tienes que buscarte un Access. Del Ah, 2013 para arriba funciona, Gabriel, Y las para que compus puedas como hacer tal vienen con ¿Cómo? eso. Las compus todas vienen con eso, las Microsoft. Bueno, sí, si le instalan el programa, es sencillo de conseguir, pero tienes que buscarlo porque si no, no vas a poder hacer el sistema.
No, pueden hacer la práctica. Eso es sencillo de instalar también. Cualquier versión les va a funcionar. No les va a exigir ninguna. De 2013 en adelante, cualquiera les va a funcionar. Bueno, vamos a parar de compartir esto. Se va a acabar ya la sesión. No sé cómo no nos ha cerrado. Faltan 8 minutos. Ok, ¿qué podemos hacer adicionalmente? Bueno, dudas hasta el momento, niñas. Todas esas preguntas de la guía están en el cuestionario, ¿sí? Sí, pero también tienes que ver los videos de que yo les coloqué allí. Ujú. Son videos cortos, son videos concisos a lo que necesitamos. No hay nada complicado. Es Sí. para que refuercen lo que está en la guía. Pero yo les recomiendo que agarren la guía. Al final de la guía, aparte de todos los ejemplos que hay al principio, al final de la guía está el ejercicio de diseño resuelto, completico. Entonces traten de hacerlo sin ver la guía. Bien, vean los videos, lean la teoría de la guía y pongan si hacen el ejercicio de diseño. Cualquier cosa, estoy por Telegram, me pueden ubicar, no hay problema. Si no le respondo en el momento porque estoy haciendo otra cosa, pero yo siempre les respondo. Y Ok. ¿qué otra cosa tienen por ahí que no les haya quedado clara, que les pueda yo ayudar ahorita? Lo de la guía hay que instalar primero el sistema de Access y luego colocarlo, ¿verdad? Para la última, pues no. En la guía está todo lo que es teórico, es diseño, diseño. Recuérdense que hay fases. La etapa de análisis de requerimientos es la primera, que es donde yo estudio qué es lo que voy a guardar en esa base de datos y para qué me va a servir. Yo tengo que tener eso claro antes de empezar a diseñar. Esa es la etapa de análisis de requerimientos. Luego viene la etapa de diseño de la base de datos, que es esta que vimos ahorita, que hicimos el diagrama corto de esa entidad-relación. Y luego viene ya lo que es el diseño lógico, que es en la computadora. Entonces, esa es otra cosa. Ahorita esto es puro diseño conceptual, pues, de las tablas. No necesitas ahorita el Access, pero sí lo vas a necesitar para el lunes, máximo. De repente les mando otra información con la próxima etapa, que ya es el diseño en Access. Les pongo algún video, alguna información u otra guía para que tengan información. Mire, Dios mediante, debemos terminar la próxima semana. Así que esto lo vamos a hacer rápido. Me interesa que aprendan los conceptos de base de datos y que puedan hacer un diseño corto y que entiendan de qué se trata esto. Entonces, Ok. estamos ya en los últimos etapas de la materia. Busquen el Access, estudien. Esto es interesante porque es de aplicación real. O sea, ustedes van a salir y a lo mejor en algún momento alguien les va a preguntar sobre esto. ¿De verdad lo van a utilizar? Bueno, muchachos, les subo al Insta. Les subo al YouTube los videos, cualquier cosita, me preguntan, estoy a la orden. Sí, señora. Bueno, Bueno, que tengan gracias. feliz día. No se dejen agarrar, como le digo yo a mis hijas, no se dejen agarrar el día antes para hacer las cosas. Como les puse en el Telegram, me preocupa que el grupo va, bueno, yo sé que todos están ocupados y todos tenemos otras ocupaciones, pero tienen que echarle pichón a esto. Ya se nos Sí, acaba la claro. materia. ¿Comentario último? ¿Ninguno? No. Bueno, que tengan feliz día, que aprendan mucho. Igualmente. Perfecto. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego.